cantantes reggaetoneros hablan mucho del ocultismo, pero hay gente que no tiene ni idea de lo que es el ocultismo. Amén, amén. Como le decía, ya avanzado en lo que era el ocultismo, empecé a hacer práctica para salir del cuerpo. Wow, Esto no es un invento. Está impactante. Salir del cuerpo. Y esa entidad me agarró. Y cuando me agarró, yo no tuve más alternativa que levantar mi mano al cielo donde estaba, hacia lo alto. Y en mi mente creer que esta era la espada de Jehová. Y decirle a esa entidad, te reprendo en el nombre de Jesús. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo le di en la mano a él, fue como cuando una bomba explota. Yo salí disparado para un lado y él salió disparado para otro. Wow. Y recuerdo que para donde yo iba cayendo en un túnel oscuro. Fue entrar por su propia voluntad. Pero yo no estoy ni en el cielo ni en el infierno. ¿Dónde yo estoy? Y por discernimiento pude entender que estaba en prisiones de oscuridad, de la cual menciona la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando mencioné y me humillé, dije, Señor, ten misericordia de mí. Lázaro se murió y tú lo resucitaste. Y aún mi cuerpo está vivo allí en la cama. Y yo tengo plena conciencia de dónde estoy. Te ruego, Jesús, que me saque de aquí. Si tú me sacas de aquí, Señor, yo voy a dar el testimonio de dónde tú me rescataste, qué tú hiciste. Ya no habrá científico que me convenza, que me haga renegar tu nombre. Ya yo sé lo que es el mundo espiritual y el mundo terrenal. Aleluya. Y recuerdo, hermano Michael. Buen día, aquí estamos en el monte de Dios, aleluya, para hacer una entrevista a un varón de nuestra congregación, nuestro hermano evangelista Gerson Sánchez, que va a contar parte de su vida y parte de su testimonio. Aleluya, para mí es un placer presentarle en esta hora. Bueno, Dios le bendiga a esos teleaudiencias que nos ven por los medios digitales. Dios bendiga a nuestro hermano y evangelista Michael Santana. Es un privilegio estar aquí para poder hablar de las cosas grandes que Dios hace, que cómo Dios puede de la nada hacer las cosas que para el hombre, Michael, son imposibles, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así como nosotros podemos ver a través del agua una roca, así el cuerpo espiritual fuera de la casa, por una pared puede ver lo que hay dentro porque tiene más facultades. Y recuerdo que cuando yo salí del cuerpo por primera vez, que yo vi el cuerpo mío en la cama y vi el cordón umbilical, que realmente le ponen otro nombre a ellos, es lo que mantiene el alma unida al cuerpo. Wow, eso está profundo, varón. Sí, y personas que nos están escuchando saben que es así, que lo han visto también. Cuando yo vi este cuerpo que tengo y veo que el otro está en la cama, yo me asusté y automáticamente me jaló y caí dentro del cuerpo. Pero más adelante, hermano Michael, ya uno va adquiriendo cierto nivel, ellos le llaman de conciencia, pero es que a usted se le van abriendo los sentidos espirituales. Ellos no quieren hablar de sentidos espirituales, hablan de conciencia para que usted no sepa lo que es, pero son los sentidos espirituales. Así como usted tiene 5 sentidos en este plano físico, usted tiene sentidos espirituales. Está el discernimiento, está la intuición, está por donde viene lo que es el don de ciencia. O sea, se despiertan sentidos que Satanás, el Señor lo reprenda, no quiere que el hombre sepa que lo tiene. Wow, eso es terrible. Son 5 sentidos, dice. Son 5 sentidos terrenales porque estamos limitados. Pero cuando tú estás fuera del cuerpo, tú no tienes que hablarle a alguien para que alguien te haga o te haga entender algo que quiere decirte. Tú lo discernes. Viene el discernimiento, es un sentido espiritual. Por esto es que el que no ora, ayuna o busca a Dios, esos sentidos no se van a activar, no va a haber nada. Y todo lo que le digan o escuche
lo va a repetir como una cotorra, pero no va a poder hablar de cierta experiencia que Dios le permite vivir. O sea que los sentidos en el camino del Evangelio se vienen activando cuando una persona va buscando la oración, el ayuno. O sea, eso despierta, por eso puede ver y los ojos pueden abrirse y pueden ver el mundo espiritual con facilidad. Amén, amén. Pero quiero abrir un paréntesis aquí. Yo puedo ayunar, puedo orar, puedo venir al monte, puedo saberme la Biblia, pero automáticamente Dios nos guarde. Yo bajé del monte y empecé a ver curvas sin yo ser chofer. Wow, eso está terrible. Yo empecé a tocar en mi mente melodías raras que no son de Dios. Yo empecé a hablar mentiras para conseguir lo que quería. Empecé a hablarle mal a mi esposa. Empecé a maquinar cosas malas. Se va todo. Wow. Porque el error está en que hay personas que van al monte, pero cuando van a la ciudad van a buscar curvas y van a buscar cosas raras. He escuchado testimonios de personas que ellos dicen que han durado 2 y 3 días en un monte ayunando y orando, pero cuando bajan, entonces se encuentran con las realidades de sus deseos, de la carne. Entonces viene siendo como que si no fue. Exacto. Escúcheme, hermano, escúcheme, amigo. Usted puede ayunar y orar y hacer todo lo que he mencionado. Pero si a usted no le pasa como Pablo, si a usted no le pasa como Pedro, como los apóstoles, como muchos hombres de Dios que están en la Biblia, y usted dirá, varón, ¿y cómo así? Que se me apareció mitad fuego y mitad resplandor, que me agarró por la que deja, que no. Eso significa que usted tiene que tener un encuentro con Dios, porque es lo único que lo va a detener de hacer lo malo cuando baje del monte. El ayuno te va a fortalecer, la oración te va a fortalecer, pero el encuentro con Dios va a crear un temor a no solamente a Dios, a respetar aún los ángeles que son tus consiervos. Amén. Amén. Entonces, hermano Michael, ya más avanzado, aprendí cierta práctica. Yo no voy a decir cómo ni con qué, porque hay personas que dicen a veces hasta lo que usan, los ingredientes, usan cuántas cosas. Sí, porque hay personas que escuchan este tipo de contenido, pero es para aprender y hacer práctica y hacer uso de este tipo de cosas. O sea, que usted podía mencionar en la forma que usted lo hizo, pero no con qué. Porque hay muchas personas que ven este contenido, pero no para edificación. Exacto. Entonces, como este testimonio siempre para resaltar a Jesucristo, no para vanagloria del hombre. Amén. Amén. Recuerdo que ya agarré o concebí, como ellos le llaman, un nivel de conciencia donde ya podía salir del cuerpo con poca dificultad. Wow. Amén. Con poca dificultad salía del cuerpo. Y usted dirá, ¿y qué usted veía cuando salía del cuerpo? Lo mismo que usted está viendo. Solamente hay una diferencia. El hombre que es psicólogo percibe en el otro hombre lo que ha aprendido, lo que le enseña la psicología de ese rasgo físico, de esa personalidad. Pero lo que el hombre es en sí, con la psicología no se puede discernir. ¿Y con qué? ¿Cómo se come esto, varón? Los demonios, el Señor los reprenda, no pueden discernir o entrar a tu mente para ver específicamente lo que tú estás pensando. Pero como tú hablas, como tú andas, como te mueves, ellos pueden más o menos deducir, como el psicólogo puede deducir qué tipo de persona eres tú y qué te agrada. Ok, sí, porque hay psicólogos que en la manera en la que tú te comportas, ellos van haciendo todo eso análisis y van teniendo una idea de lo que tú quieres, de lo que tú hiciste, porque ya eso ellos lo han estudiado. Así mismo son los espíritus. O sea, ellos van observándote de esa manera. Ellos no pueden entrar en tu mente, sino que por tu gesto y tu forma, ellos van como investigando. Es como un detective. Exacto, exacto. E imagínate, un psicólogo dura 6 años para aprender esa profesión y ellos tienen miles de años ejerciéndola. Wow, terrible. No hay forma. Lo que se le escapan a todos los psicólogos del mundo, ellos lo tienen ahí. Pero cuando el hombre tiene la mente de Cristo, ellos no pueden entrar a esa casa. Wow. Porque es la mente de Cristo que tenemos, dice la palabra de Dios. Entonces, ellos pueden
manejarse en su mundo. El que practica hechicería, adivinación, agorería, ellos pueden ver plenamente todo de esa persona. Wow. Ellos pueden ver todo. Es como dicen, como Juan y Pedro entran por su casa, así entran ellos en la vida del hombre. Entran y salen cuando quieran. Por eso le llaman caballo. Porque se montan en esa persona. La persona entiende cuando invoca que llegó mi caballo, pero él no entiende que el caballo es él, porque el demonio es que se le monta a él, que el Señor lo reprenda. Ok, o sea, que viceversa, que el demonio que se le sube a la persona. Sí, porque ellos necesitan el cuerpo humano para sentir estas sensaciones, este sentido. Para palpar este mundo, ellos necesitan un cuerpo. Ellos no pueden operar fuera del cuerpo. Ok, Entonces, eso. sí, donde está el engaño es que ellos le dan ciertas facultades al hombre, pero ellos no le dicen al hombre que le van quitando ciertas facultades. Por eso usted encuentra brujos ciegos, usted encuentra brujos enfermos, usted lo encuentra con una miseria terrible porque ellos van absorbiendo. Ellos entran al cuerpo y le dan facultades al hombre, pero es para aprovecharse aún de la propia energía que el hombre posee. Amén. Amén. Entonces, mi hermano Michael, recuerdo que como yo no conocía a mi padre. Pero perdóname que Sí. lo interrumpa, repita un poco más para atrás. O sea, que ellos entran en el cuerpo del ser humano, quizá dándole un poder quizá para entrar a lo sobrenatural, quizá para volar, quizá para hacer tanta cosa. Pero al mismo tiempo ellos le van absorbiendo parte del hombre, que le va quitando según su vista, según ya no pueden escuchar. O sea, es como un engaño. ¿Qué es un engaño? Un engaño. Es un engaño, porque el hombre cree que el caballo es el demonio y es él el caballo, porque el demonio es encima del que se monta. Amén. Okay, o sea que ellos están haciendo eso bajo una ignorancia. Bajo una ignorancia que si Cristo no lo despierta no hay forma, porque es como la droga, que va el primer sorbo, lleva al otro y lleva al otro y lleva al otro. La primera práctica lleva a la siguiente, lleva a la siguiente, lleva a la siguiente. Así como la matemática comienza y no tiene final en número, así mismo el ocultismo comienza y no tiene final, porque es un mismo círculo vicioso para mantener el hombre hasta que puedan tomar su alma. Al enemigo no le interesa nada de lo que el hombre posee, le interesa tomar su alma, su cuerpo espiritual, para que como él está condenado, así el hombre sea condenado. Amén. Wow, terrible. Y te decía, mi hermano Michael, que como yo no conocía a mi padre en vida, cuando él murió cuando yo tenía 6 meses, yo empecé a hacer una práctica para hablar con los muertos. Dice la Biblia que cuando el hombre muere, su memoria es puesta en olvido. Wow, escuchen esto. Hasta el día del juicio. Repite de nuevo esa palabra, varón. Cuando el hombre muere, su memoria es puesta en olvido hasta el día del juicio, dice la palabra de Dios. Y en la parábola del rico y Lázaro da a entender que cuando mueren los dos, uno va a un lugar y el otro va a otro lugar, uno al de tormento y otro al seno de Abraham. Y el mismo Abraham le dice, aquí hay una muralla, ni tú puedes pasar para allá, ni yo puedo pasar para acá. Para los demonios operar en el plano físico, el hombre tiene la legalidad. Dios se le entregó, señoréate sobre el mundo. Y es por esto que ellos tienen que operar a través del hombre para poder señorearse, para poder hacer algo. Wow, eso es una revelación muy profunda eso. Sí, entonces, hermano Michael, yo empecé a hacer ciertas prácticas para hablar con los muertos, pero en mi ignorancia yo creía que eran muertos. No son muertos, hermano Michael, sino son demonios que desde que el hombre empieza a pecar, así mismo ellos empiezan a desarrollarse dentro del hombre y empiezan a tomar la personalidad espiritual del hombre y empiezan a tomar ciertos rasgos físicos de la personalidad para poder expresarse. Es por esto. Perdóname que le interrumpa. Eso es impactante porque vemos el caso de personas, por ejemplo, que según dicen que es vendido al enemigo, y personas que no se conforman con la muerte de ese ser. Entonces supuestamente ellos van de que a Haití para que
con esa brujería que ellos andan buscando, puedan que resucitarlo o sacarlo del lado donde esa persona fue vendido, y cuando según los brujos que hacen subirla, de que le aparece la persona, pero en sí usted me quiere decir que no son las personas, sino que son espíritus que toman la figura de ellos para poder aparecer. Precisamente así es, hermano Michael. Wow. Esos espíritus se van desarrollando dentro del hombre. Y ojo con esto, dice la Biblia que cuando el hombre muere, cuando el hombre sale de Cristo, van los demonios que dejó anteriormente y moran con él y traen 7 peores que él. Eso es cuando una persona está en Cristo y sale de Jesucristo. Porque cuando uno viene a Cristo, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Entonces, así como el hombre cuando se va de Dios, todos esos demonios regresan. Agárrese ahora. Cuando una persona muere en tu familia o en cualquier familia, ¿dónde van esos demonios? Ya ese cuerpo no está para esos demonios moral. ¿Usted sabe dónde caen, Michael? Donde el que está llorando, ¿por qué no me llevaste a mí? Ay, ¿por qué no fui yo en vez de ti? Automáticamente se demoniza. Hay un cuerpo que me reclama y voy para allá. Wow, eso está terrible, porque vemos en los velorios que personas cuando ven su pariente morir, quizás su papá, quizás su mamá, dicen mucho esta palabra. ¿Por qué no me llevaste a mí en vez de él? O sea, eso le abre, por así decirlo, una puerta con legalidad en el mundo de los espíritus, que ellos pueden entrar porque le invocaron. Automáticamente una persona llega al espíritu de aflicción, es lo primero que llega a un velorio. Wow, terrible. Lo primero que llega a un velorio, ¿sabe por qué llega de primero? Porque él tiene que preparar la atmósfera para afligir a todo el que llegue. Es por eso que el cristiano que va a un velorio tiene que ir cubierto con la sangre de Cristo, y no a todo velorio debe de ir. El cristiano debe saber a qué velorio va. Porque si usted va sin la autorización de Dios a ciertos lugares, esa atmósfera demoníaca, llega la aflicción, llega la angustia, llega la tristeza, y empiezan a invocar ciertos demonios. Y peor aún, llega muchas veces el demonio de crítica. Y cuando la crítica abre puertas, por ejemplo, hay poco café, hay poca comida, mira que feo usted se muerto. Y empiezan a ver ese demonio de crítica, y es una cadena. O sea que eso de crítica abre una puerta por donde ellos pueden entrar legal. Amén, amén. Porque vemos también muchas personas que son cristianos, que ellos dicen que ellos pueden ir donde quiera y van donde quiera porque ellos tienen a Dios. Explíqueme esa parte ahí. Bueno, ese es su concepto. Dice la Biblia que según creyere, así fuere. Puede ser que la misericordia de Dios alcance a una persona, pero no me diga usted a mí que usted vaya a una discoteca sin Dios decirle que vaya. Usted no puede ir a una banca sin Dios decirle que vaya. Usted no puede ir a ciertos lugares sin Dios decirle que vaya, porque hay lugares que usted va de su propia voluntad y Dios lo guarda. Pero hay lugares que usted sabe que no debe ir. Amén. Y hay velorios específicamente de narcotraficantes, de personas que practicaban la brujería en el barrio, de personas que eran maldicientes, que eran muy dañinos, que muchas veces el cristiano de una u otra manera tiene que cubrirse con la sangre de Cristo si tiene que ir. Si no tiene que ir, no vaya, porque lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer en vida, hermano Michael. Amén. Y para hacerle esta pregunta, lo digo porque hay personas que muchas veces no entienden esto, a veces tienen la duda, y para nosotros aclarar esa duda, por eso le hice la pregunta. Yo quiero que usted me diga una experiencia en lo sobrenatural, como la que usted ha hablado, de la que impactó más su vida, en el área del ocultismo, del satanismo. sí, específicamente como te decía, yo no conocía a mi padre en vida, y ya en el ocultismo empecé a salir del cuerpo, y así como tú y yo estamos hablando, yo entrevistaba supuestos muertos, pero son espíritus que toman la forma de la persona para engañarte. Okay. Y yo lo entrevistaba, yo le decía, ¿dónde te moriste? ¿Cómo te pasó? ¿Y qué? Dime, ¿en qué lado fue que te enfermaste?
y hablaba con ciertos amigos que ya habían muerto, supuestamente amigos, pero eran espíritus que tomaban esa forma. Automáticamente yo despertaba, aparecía más débil. O sea, me robaban. Algunos dicen energía, no sé, pero me debilitaban. Cada vez que tenía una entrevista con ellos, yo veía que al otro día estaba más débil, pero Wow. profundizaba más en el mundo espiritual. O sea, que te debilitaban cada vez que tú hacías una consulta con ellos. Exactamente. Para hacerte otra pregunta, en ese ambiente, en ese mundo que tuviste en el ocultismo llamado satanismo, ¿tuviste algún enfrentamiento con algún cristiano en esa vida que tuviste? Sí, ciertamente lo estaremos abundando en otro testimonio, pero sí llegué a tratar de entrar a iglesias fuera del cuerpo. Nunca pude, Wow. había un poder que me detenía, me devolvía. Nada más imagínense usted caminar debajo de un río en contra de la corriente. Eso era así, para Wow. más o menos expresar parte de la experiencia. Sí, porque hay muchos televidentes que son evangélicos, pero no tienen esa seguridad. ¿A qué Dios les sirve? Amén. Y yo recuerdo que sí llegué a ver un hombre llamado Onofre en Enriquillo de Barahona y de la Pastor. Y siempre se comentaba de él que oraba mucho, y como yo me sentía a un nivel muy alto, yo trataba de ir de ver si ese hombre tenía la cobertura de Dios. Y cada vez que ese hombre estaba de rodillas no podía llegar ni cerca de la casa. Wow. Porque sentía ese poder que me devolvía. Wow. Amén. Entonces, pero en ese mundo en el que tú estabas, había un tipo de cristiano que tú no podías llegarle, pero había otro que sí. Claro, claro que sí. Wow. Porque recuerda que Job tenía integridad y esto era lo que hacía el cerco de Dios sobre Job. Wow, terrible. Habían más gente con Job, pero no eran íntegros como Job. Wow. Satanás le quitó todo para que Job tratara de blasfemar, para que no fuera íntegro ante Dios. Un cristiano íntegro delante de Dios, no hay forma de entrar. Wow. Amén. Terrible. Y recuerdo, Michael, que duré un tiempo en ayuno y oración, porque ellos también ayunan y oran. Wow. Ellos se disfrazan como ángel de luz también. Wow. Y duré un tiempo ayunando y haciendo ciertas prácticas y buscando ciertos ingredientes para prepararme para el día de los muertos, hacer una práctica y hablar con mi supuesto padre. Y recuerdo que cuando llegó el tiempo fui a diferentes partes del país buscando ciertos ingredientes que nada más en ciertas partes. Y me preparé para ese día, hermano Michael, porque no se trataba nada más de salir del cuerpo. Y ojo con esto, luego que usted sale del cuerpo, que está en el cuerpo espiritual que le llamamos alma, hay cierta práctica para volver a adquirir cierto nivel e ir a ciertos lugares espirituales que normalmente no va a ir. Wow, ¿cómo Amén. te puede explicar más eso? Cuando usted llega a estar fuera del cuerpo con sus plenos sentidos, ya allá te entregan libros. Y usted lo estudia. Hay libros de medicina, hay libros de idiomas. Por eso usted va a ver que muchas personas a veces saben tantos idiomas. Dice, pero ¿en qué tiempo lo estudió? Libros Sí. en el mundo espiritual, el ocultismo. Te dan libros. Wow. Te dan libros. En el mundo espiritual hay atas. Por eso Cristo dijo que Él descendió allá al infierno y le tomó el ata de los decretos que nos ataban. Wow. Hay contratos que son lo que las personas firman, porque en este mundo se firma con sangre, pero en aquel se firma con conciencia. Wow. Terrible. Sí, una persona que no tenga conciencia en el mundo espiritual no puede ser vendido con un contrato espiritual, sino con uno de sangre, que es el más fuerte en este plano. Wow. Por eso que Cristo derrama su sangre, porque no hay cosa más poderosa para sellar un pacto que la sangre. Wow. Alabado sea Dios. Por eso también es que podemos ver que las personas que son brujos, hechiceros, los pactos que ellos hacen lo hacen con sangre. Es como una imitación de Dios, que Él todo el tiempo ha imitado lo de Dios. Sí, pero una imitación carabelita. Ok. Porque la sangre de ellos es una sangre humana que se muere, pero la de nosotros todavía está viva. O sea, tiene poder. Todavía está viva la sangre del Cordero. Y recuerdo, hermano Michael, que hice esa práctica y llegué donde supuestamente estaba mi padre. Y cuando yo llego allí, él me espera con un plato de comida.
Y yo cuando llego allá me río. Y yo le digo, pero ¿y por qué usted me espera con un plato de comida? Pero una pregunta, ¿eso usted lo hizo cuando salió del cuerpo? Eso fue fuera del cuerpo. Wow. Eso fue fuera del cuerpo a las 3 de la mañana. Por eso es que hay que orar a las 3. Oiga, cristiano, empieza a orar a las 3 de la mañana, que hay un misterio de satanistas, de gente que anda en el ocultismo. Vemos ya un testimonio impactante que nos da nuestro varón, que andaba a esa hora. Entonces, usted cristiano que todavía no se ha activado esa oración, le invitamos a que renueve su armadura y se fortalezca en el nombre de Jesús. Pues bien, y cuando hago esta práctica que llego donde él y me da comida, me presenta, recuerdo que era hasta un moro de guandule en un plato azul de plástico. Y yo lo miro y me río y digo, pero usted me está tratando como un niño porque usted sabe que yo tengo mis sentidos. Y usted sabe que el alma no come. Wow. Y él me miró y se rió y me dijo, no, te estoy probando para ver si tú tienes conciencia de dónde tú estás. Wow. Y cuando él me dice eso, yo quiero anular todo lo que él me quiera decir o me quiera hacer entender. Yo lo que quiero saber es nada más por qué él se murió. Porque éramos 11 hermanos y cuando yo nazco a los 6 meses, él se muere. O sea, según yo tenía entendido, Dios tenía que darle tiempo para que él criara a esos muchachos. Como se fue una gente prematura. Mi madre ciega desde los 14 años, que a los 20 años que se casa con él, que tiene 52 años. No, pero esa persona con la que usted estaba hablando fuera del cuerpo, ¿quién era? No era mi padre en sí, era un demonio disfrazado de él. Pero usted fue para hablar con su padre. Sí. Pero lo que estaba ahí no era su padre, no, sino era un espíritu. No era mi padre, pero en el momento yo sí creía que era él, porque todavía no había recibido la revelación de Dios de con quién yo estaba hablando. Y cuando continuó hablando con él, yo le anulé todo lo que él podía decirme. Y yo le dije, yo lo único que quiero es que usted me diga, ¿por qué usted se murió con unos niños tan pequeños por criar? ¿Qué Dios tan injusto ese que hay allá que a usted lo mató tan temprano? Wow. Y cuando él me responde, oiga la respuesta que él me da, que se le acabó el tiempo de estar en la tierra. Y yo le digo, es que esa palabra no es válida. Porque es que una gente que tenga 11 muchachos chiquitos con una mujer ciega, abandonado de ambas familias, no se le puede acabar el tiempo. Sería una injusticia. Y él me dice, ya vienes tú con la cosa del mundo. Dándome a entender que yo estaba pensando algo muy poco para lo que él quería decirme. Sí, entonces cuando yo lo miro a los ojos, yo escucho una voz hermosa, con amor, así fina como suena la cuerda de una guitarra cuando te deleita con una música, que me dice, te quiere engañar. Te quiere engañar. O sea que, ¿qué voz usted podía discernir que era esa? Yo no sabía en el momento qué voz era, pero ahora yo sé que era el Espíritu Santo. Wow, o sea que en medio de esa práctica, podemos decir, del ocultismo, pudiste escuchar la voz del Espíritu Santo que te hablaba. Amén. La Biblia dice que si nos fuéramos, para resumir, al cielo, ahí estará. Si nos fuéramos a lo profundo del mar, donde quiera, porque Él es omnipresente, Él está en todo lado. Y dice que un corazón contrito y humillado no rechazará al Señor jamás. Lo que pasa es que había un misterio en esto, Michael, era que ya estaba sellado con una palabra. Ya yo era hijo de la promesa. Wow. Yo era que llevaba a mi mamá agarrado de mano a la iglesia. Yo era que cuando ella se quería quedar en el culto, yo le decía, vámonos. Y yo era que la llevaba a ella. Y yo fui un medio para que ella se salvara. Wow. Entonces, dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. ¿Qué deje tú entender? Que el yo esforzarme para que ella se salvara, adquiriendo la palabra de Dios, Dios desde su bondad, el salario de Dios para mí fue su gracia, su salvación. Wow, pero usted estaba niño cuando eso. Estaba niño entre los 17, o sea, cuando llevaba a mi mamá, fue de los 10 en adelante hasta los 17. Ya cuando yo empecé el ocultismo, yo empecé a dejar de ir a la iglesia porque ya no iba con lo que yo estaba haciendo. Y recuerdo, hermano Michael, que cuando estoy hablando con aquella entidad demoníaca, que el Señor la reprenda, yo lo miré a los ojos porque yo conocía el nombre de Jesús. El que está en el ocultismo, de verdad, saben que tienen que temerle al nombre que es sobre todo nombre. Ellos saben quién es, ellos saben de que Jesús es capaz.
Ellos Aleluya. saben de qué es capaz una persona que tenga la autoridad para invocar el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y cuando yo lo miré a los ojos a él, a esa entidad, yo le dije, tú sabes que en el mundo hay un nombre que si yo lo menciono en este lugar, tú no sabes de dónde va a ir tú a parar, ni yo tampoco. ¿Cómo le salió esa palabra usted estando en el ocultismo? Y en ese nivel maligno que no estaba, podemos decir, en la cobertura de Dios. Porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Wow. Yo tenía una Biblia siendo ocultista. Yo conocía de la palabra de Dios siendo ocultista. Yo sabía quién era cristiano y quién no era cristiano. Tanto porque a veces intentaba probar cuál era y cuál no era. Y también por el testimonio. Wow. Escuche ahí, personas que nos están escuchando. Si usted anda en el evangelio con un pie adentro y otro afuera, sabe que hay personas que están en el ocultismo, al igual que nuestro hermano, que saben cuáles son los cristianos y cuáles no. Entonces usted tiene que o ser agua dulce o ser agua salada. No puede haber dos fuentes, como dice la palabra. Amén, hermano Michael. Y recuerdo que, hermano Michael, cuando yo miré a la persona, ya yo estaba pasándoseme el tiempo de estar en el mundo espiritual. La gente no entiende esto. Cuando el ángel le dice a Jacob, ya déjame porque raye el alba, era porque ya se le había cumplido o se le iba a cumplir el tiempo que Jehová le dio para que saliera de la tierra, para que saliera de ese lugar. Wow, aclárame esa profundidad. O sea, se le da un tiempo en el mundo espiritual. Se le da un tiempo. Cada práctica tiene un tiempo de usted estar afuera. Y si se le vence ese tiempo, ¿qué pasa? Si se le vence ese tiempo, automáticamente el hombre muere. ¿Y qué pasaba con el ángel que le decía a Jacob, suélteme porque ya el alba raya se quería ir? Se le estaba agotando el tiempo a él. Se le estaba agotando el tiempo, pero realmente no te puedo especificar si el ángel se iba a convertir en humano, si iba a ser enviado al infierno por no haber obedecido a Dios, de haber venido y irse en el tiempo que Dios le indicó. No sé qué Dios haría o cómo sería. Lo que sí es que se le estaba acabando el tiempo, como a mí en aquel lugar. Yo estaba allí y ya yo sabía que el tiempo mío se estaba agotando. Wow. Y como yo siento que el tiempo se me está agotando y él no me ha respondido, yo dije, wow, perdí mi tiempo. No me dio la respuesta que me llenó para satisfacer o saber qué era realmente lo que le había pasado. Y recuerdo que le dije, no, tranquilo, no hablemos más nada. Ya yo entendí. Y cuando yo me voy, él me agarra por esta mano, hermano Michael. Y cuando él me agarra, yo empiezo a perder fuerza. Wow. Y cuando yo lo halo para salir, yo empiezo a perder fuerza. Y un engaño que te hacen en el ocultismo, y usted lo sabe que es así, te dan una palabra para regresar al cuerpo. ¿Cómo así? Te enseñan una práctica que tú tienes que hacer allá para tú poder volver, salir del mundo espiritual y entrar al cuerpo. ¿Y si se te olvida esa práctica? Eso no se olvida. Eso no se olvida. Te dan dos para que tú regreses. Pero ¿sabe qué sorpresa, Michael? Yo me cansé de hacer la práctica. Yo me cansé de decir la palabra y no funcionó. Wow. Y esa entidad me agarró. Y cuando me agarró, yo no tuve más alternativa que levantar mi mano al cielo donde estaba, hacia lo alto. Y en mi mente creer que esta era la espada de Jehová. Y decirle a esa entidad, te reprendo en el nombre de Jesús. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo le di en la mano a él, fue como cuando una bomba explota. Yo salí disparado para un lado y él salió disparado para otro. Wow. Y recuerdo que para donde yo iba cayendo en un túnel oscuro. Oscuro, pero no era oscuro nada más de oscuridad, esto es lo grande. Era una oscuridad de angustia. Era una oscuridad de separación. Wow. Era una oscuridad que daba terror, frío, miedo. Terrible. Y la velocidad que iba era una velocidad incalculable. No hay como calcularla, hermano Michael. Wow. Y recuerdo que cuando iba por ese túnel oscuro, yo
aclamé a la palabra del Señor que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, Jehová, estarán conmigo, y tú adesarás mesas en presencia de mis angustiadores. Y Aleluya. me aferré a esta palabra y me acordé del ciego Bartimeo, que dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Aleluya. Y así como Bartimeo dijo en aquel lugar: Jesús, Gloria a ten Dios. misericordia de mí. Así yo dije en aquella oscuridad: Jesús, ten misericordia de Dios. mí. Y cuando Aleluya. mencioné el nombre del Rey de Reyes, me detuve allí en aquella oscuridad. Wow. Y cuando me detuve, miraba para arriba y no veía nada, miraba para los lados, para abajo, ni aún mi propio cuerpo podía ver. Wow. Terrible. Y ahí empecé a angustiarme y empecé a pensar: wow, van a decir ahora ya en la humanidad que me dio un infarto, van a decir que fue la circulación, van a inventarse una enfermedad y es que ya voy camino al infierno. Wow. Y yo le dije: Señor, me hinqué allí en el mundo espiritual, me hinqué. Le dije: Señor, ayúdame. Y empecé a pensar en mi familia, en mis hermanos, en mis amigos, en el trabajo, en los estudios, en todo lo que tenía. Y escuché otra vez la boca me dijo: Gelson, necio, Wow. la carne te ha traído a este lugar por las posesiones. Aleluya. Y miren el lugar que está y está pensando todavía en lo de la carne y no en lo espiritual. No te has puesto a pensar a dónde estás y para dónde vas. Aleluya. Y cuando esa voz me habló, yo caí como muerto, así como le pasó a Juan en el mundo espiritual. Caí como muerto allí. Wow. Y empecé a llorar y a gemir. Y a llorar y a gemir porque no encontraba más nada que decir ni que hacer. Gloria a Dios. Y me acordé que en la palabra estaba la parábola del rico y de Lázaro, que ninguno podía entrar ni podía salir del infierno. Aleluya. Y yo le dije: Señor, en tu palabra está escrito que nadie puede salir del infierno o entrar por su propia voluntad. Pero yo no estoy ni en el cielo ni en el infierno. ¿Dónde yo estoy? Y por discernimiento pude entender que estaba en prisiones de oscuridad, de la cual menciona la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando mencioné y me humillé, dije: Señor, ten misericordia de mí. Lázaro se murió y tú lo resucitaste. Y aún mi cuerpo está vivo allí en la cama. Y yo tengo plena conciencia de dónde estoy. Te ruego, Jesús, que me saque de aquí. Si tú me sacas de aquí, Señor, yo voy a dar el testimonio de dónde tú me rescataste, qué tú hiciste. Ya no habrá científico que me convenza, que me haga renegar tu nombre. Ya yo sé lo que es el mundo espiritual y el mundo terrenal. Aleluya. Y recuerdo, hermano Michael, que ahí llegó una figura enorme. Un ser más grande que un árbol o una mata de coco, como le decimos. Yo no te voy a decir que yo le vi la cara, que le vi el rostro. No, yo no vi nada. Yo simplemente sabía que Él llegó ahí. Porque donde llega Jesús, aleluya, Gloria Él a no Dios. tiene que decir que llegó. Su Alabanza. presencia se siente, aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Alabado su Dios. nombre. Y cuando llegó aquel ser poderoso, me tomó de la mano y me arrojó. Y por el mismo túnel que yo iba bajando, así mismo me devolvió para atrás. Aleluya. Y me dijo: vete y cumple con lo que ha dicho. Ve y dile a ellos cómo es esto. Ve y dile a los ocultistas en qué que están. Que no le va a funcionar la palabra, no le va a funcionar la práctica. Que Satanás lo involucra y lo lleva a un nivel que ya no haya retorno. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y recuerdo, hermano Michael, que luego de ahí yo caigo en el cuerpo. Pero duré casi 15 a 20 minutos dentro del cuerpo sin poderlo mover. Clamando a Dios. Estaba ahí adentro desesperado porque el cuerpo no me funcionaba. Yo estaba dentro del cuerpo, pero yo nada más sabía que estaba ahí, pero no me funcionaba nada. Ni aún un dedo me funcionaba. Wow. O sea, usted se veía su cuerpo nada más ahí. Ahí, estaba así inerte, como dentro de una caja, pero la caja era el cuerpo y sabía que estaba ahí. Y estaba desesperado porque no quería volver al lugar que iba, sino volver a la tierra para darle el testimonio que Cristo había hecho. Wow. Y recuerdo como a los 20 minutos
ya pude mover los dedos de los pies y empecé a mover un poco los dedos de la mano. Y al rato pude más o menos como medio pararme en la cama, pero no tenía fuerza, porque el mundo espiritual agota este cuerpo terrenal. Y recuerdo, hermano Michael, que había una brisa enorme. Eran ya las 3:45 de la mañana. Y había una brisa enorme y yo saqué la mano por la ventana para que la brisa me diera, para sentir más el cuerpo, y no sentía la brisa. Wow. Y fui al baño donde había un tanque de agua y metí la mano y es como si la hubiera metido dentro de un tanque vacío porque no sentía ni el agua. Wow. Terrible. Y como me vi en esta circunstancia, yo cogí la llave para abrir la puerta de hierro. Y esa llave, yo no te voy a decir que fue un demonio, que fue que me la arrebató, pero esa llave cayó lejísimo de la puerta sin yo abrir el candado. Wow. Algo me la arrebató. Y ahí en la puerta yo caí otra vez como muerto. Bastante. Pero lo más sorprendente, hermano Michael, es que a esa hora viene subiendo mi hermano que se llama Pascual. Él vive ahora mismo en el Tamarindo. Él viene subiendo las escaleras. Yo vivía en un cuarto piso. A esa hora, él no coge a socorrerme donde yo estoy en la puerta. Él coge a buscar la llave donde cayó lejos de mí. Como si ya Dios le hubiera dicho a él, la llave está en aquel lugar. Wow. Y no solo eso, cuando él abre la puerta, hay un taxi parado para llevarme al médico. Uf. Dios estaba tratando con mi hermano, aún sin ser cristiano, de lo que estaba pasando. Porque hay misterio, hermano Michael, hay misterio que nada más hay que dejárselo a Dios. Dios no se puede juzgar, Dios no se puede encajar en un cálculo matemático. Dios actúa como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Sí, porque hay personas que no entienden esto, cómo tú podías escuchar la voz del Espíritu Santo teniendo una práctica tan fuerte, siendo instruido por el enemigo. Amén. Y recuerdo, Michael, que nos montamos en un taxi y me llevan al hospital. Escuche esto, usted que muchas veces cree que está enfermo y es normal. Cuando me llevan al hospital, estoy sano. Yo iba al gimnasio cuando eso y tenía 18 de brazo, fuerte. Y cuando yo llego al hospital sano, sin ningún síntoma ni de asfixia, nada, porque los síntomas que sentía era asfixia. Yo me ponía la mano en el corazón y él me la ponía y lo sentía que era a veces que hacía así. Porque esa práctica consistía en paralizar el corazón. Wow. Para resumirlo, no me gusta abundar mucho de eso. Pero esa práctica usted tenía que paralizar el corazón para poder salir del cuerpo a ese nivel. Terrible. Y cuando llego allí al médico, había, por cierto, como unos pasantes. Habían alrededor de 14 médicos, aparte del médico de cabecera. Y me revisa uno por aquí, me ponen una cosa por aquí. Y me revisa, el muchacho está bien, el muchacho está bien. Y recuerdo que me llama un médico y me dice, ¿usted fumó marihuana? Y yo no fumo. No, yo no hago eso. ¿Usted bebió romo? No, yo ni siquiera romo bebo, yo bebo vino. Y me dijo, ¿usted se bebió alguna pastilla para estar con una mujer? Y dije, no, yo no he hecho nada de eso. Yo soy una gente sana que voy al gimnasio y como hasta natural. Porque hay algo, los satanistas, el ocultismo, te enseña que no coma carne para que tu cerebro esté débil. ¿Cómo así, varón? Claro, varón. Porque el Señor mandaba a los israelitas a que mataran los becerros y lo asaran, que comieran carne asada. ¿Por qué? Porque están las proteínas, están los nutrientes que fortalecen tu neurona para que tú puedas pensar con lucidez. Entonces ellos te prohíben comer carne. En cierto aspecto hay hasta sectas religiosas que prohíben el comer carne, pero ellos no saben que cuando el hombre no come carne, la sustancia que necesita el cuerpo la va a tratar de reponer por otro lugar y ahí es donde falla muchas veces la mente, porque las sustancias que van para el cerebro se quedan en otro lado y ellos lo que buscan es debilitar tu mente para tener el control de ella. Por eso te dicen come fruta, come vegetales, come sano, pero te prohíben la carne. Ellos le dicen no, que te contamina, no es que te contamine, es que te va a dar los nutrientes que van a conectar para que tu mente esté fortalecida y ellos no quieren que tu mente esté fortalecida. O sea que podemos decir que muchos de los médicos están detrás del ocultismo
específicamente, sí. Y te ponen a ti esa clase de dieta así de esa manera para tratar de que tú no puedas comer carne porque los demonios no quieren que eso acontezca. Pero yo quiero que tú me hagas una diferencia porque según he escuchado que esa gente que bregan los brujos y los hechiceros y esa gente hacen muchas cosas de pacto con carne y eso y según hasta comen hasta carne. Entonces quiero que tú me hagas una aclaración de eso. Sí, si tú te fijas, Michael, en los prillés no están dando fruta, no están dando guineo, ellos están dando carne. Porque ellos necesitan que su gente de ellos estén fortalecidos. Porque hay algo. Hay setas que tienen al hombre engañado que ellos no saben realmente en qué están todavía. Porque, ojo con esto, ojo, usted entra al internet o busca un libro de esa seta satánica y usted lo lee, usted no va a encontrar posiblemente nada que le haga tanto daño. Porque es ocultismo. Hay una enseñanza que está literal, que es para el hombre normal. Pero hay una enseñanza que es oculta, que no se la dejan saber a todo el mundo. Solamente aquel que ya sabe lo que está, que es enemigo de Dios, que lo sabe, que está convencido, que decidió ser enemigo de Dios, se le da ese conocimiento. Por eso tiene la palabra ocultismo, Exacto. porque es algo oculto. Es algo cuando ya se trata de una profundidad muy grande. Exacto, exacto. Okay. Entonces, Michael, recuerdo que cuando estoy allí, los médicos le dicen al hermano mío, llévatelo para su casa. Ese muchacho está más sano que todito los que estamos aquí. Pero escuche esto. ¿Usted qué cree que las enfermedades son normales? Hay enfermedades normales. Hay enfermedades comunes. Pero no es común que usted tenga los 7 golpes. No es común que hoy se sane de la muela, mañana me duele un dedo, mañana la oreja, mañana la cabeza. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Ok, o sea que hay que saber también discernir si es por una enfermedad natural o si es provocada por espíritu, porque podemos ver que en la misma palabra de Dios, Jesús en una ocasión reprendió diciendo, espíritu de enfermedad, sal de él. O sea que hay unos espíritus que provocan enfermedad. Hay unas enfermedades que ya es por el desgaste, o sea, por la trayectoria de tu cuerpo carnal que se va a enfermar. Pero hay enfermedades eventuales que se van tornando y se la van cambiando. Hoy le ponen una, mañana otra, para que el hombre empiece a creer que está enfermo de algo superior, de algo más grande, que le está fallando la cabeza o que le está fallando un pie. La gente se imagina que tiene cáncer. La gente se imagina que tiene una cosa peor. Y dice la Biblia que según creyere, así fuera. Empieza la gente. Usted no ve que hay gente que se enferman del corazón y lo llevan y no tiene nada. Se enferman de tal cosa y lo llevan y no tiene nada. Y no aparece nada en los estudios médicos. Porque no es una enfermedad física. Amén. Okay. Y recuerdo que cuando ya nos vamos, yo salgo del hospital. Pero ojo, fuera del hospital no había luz. Desde que yo salgo, caigo enfermo, sin fuerza, desmayado, para adentro. Desde que me entran, antes de llegar a la emergencia, estoy sano. Wow. Y yo digo ahí, porque ellos no saben lo que me está pasando espiritualmente, digo yo, ¿qué es lo que me está pasando? Y hice una prueba, como hacen los científicos. Saqué la mitad del cuerpo donde no había luz y dejé la otra mitad del cuerpo donde había luz. Una parte enferma y una parte sana. Wow. O sea, usted puso un pie aquí, otro aquí, uno estaba enfermo y el otro estaba sano. Exacto. Wow. Acuérdate que yo vengo de una prisión de oscuridad. Esos demonios me venían siguiendo. Y cuando yo llegaba a oscuridad, me atacaban. O sea, que hay demonios que operan fuertemente en la oscuridad. Amén. Es así. Entonces, al yo ver que hay un lado enfermo y uno sano, yo entro y me quedo ahí. Yo le dije al hermano mío, vete, que cuando sean las 6 de la mañana yo me voy. A las 6 de la mañana, de que el sol sale, yo arranco. Caminar para mi casa normal. Yo hasta corrí en el camino para ver si yo estaba enfermo de algo físico. O sea, que cuando estaba la luz ellos dejaban de aparecer. Eran demonios de oscuridad. Wow. No podían atacar en la luz porque hay demonios asignados para atacar en el día y hay demonios asignados para atacar en la noche. Pero hay demonios que tienen la duplicidad de atacar en las dos áreas. Los demonios de accidente, por ejemplo, atacan de día y atacan de noche. Los demonios de asfixia atacan de día y atacan de noche. Hay unos que tienen doble personalidad, como se le podría decir.
Y recuerdo, hermano Michael, ahí fue lo fuerte. Cuando yo salí del hospital, ya yo estoy pensando que me libré. Cuando llega a las 6 de la tarde, ya yo empiezo a sentir el asfixia. Y empiezo a sentir como un mareo y como esa falta de fuerza. Me dio un sueño, porque los espíritus malos también ponen sueño. Me dio un sueño y me fui a acostar. Ya yo estaba durmiendo a las 7 de la noche. ¿Y usted sabe qué pasó? Sacaron mi alma. Así mismo, como usted lo escucha, sacaron mi alma obligado y me llevaron a un templo fuera del cuerpo. Wow. Y allí me puse en una ronda. Ellos le llaman maestros. Allí me puse en una ronda de maestros, pero no son maestros nada, son espíritus engañadores, como dice la palabra de Dios. Y allí me dieron los acápites. Allí me dieron los versos. Y me dijeron, te quedan 7 días de vida. El primer día te van a botar del trabajo. El segundo día te va a abandonar tu familia. El tercer día te va a botar tu novia. El cuarto día te van a pedir la casa. El quinto día tú vas a sentir que ni los vecinos te quieren. Wow. Y día por día, después que regresé al cuerpo, que empezó el día siguiente, yo nada más hice llegar al trabajo, la carta ahí mismo. Una carta de cancelación injustificada. O sea, porque ya en el mundo espiritual se habló eso. Ya había una orden. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ya había una orden. O sea que antes de materializarse algo en el mundo físico. Es aprobado en el mundo espiritual. Wow, Dios mío. Y recuerdo que yo llegué a pesar 95 libras. Un hombre que iba al gimnasio. Estaba así. Y como le pasó a Job, yo llamé a 2 amigos, a Alex Nin y a Emerson Pérez. Llamé a Alex Nin y a Emerson Pérez para ver como eran mis amigos, mis mejores amigos. Y hubo uno de ellos que me dijo, wow, no te puedo dar aliento de vida porque ciertamente te veo la muerte. Tú no duras ni 1 ni 2 días vivo ya. Y cuando yo me vi en esa situación ya, desamparado de padre, de madre, de hijo, de hermano, de primo, de amigo, de trabajo, de novia, de vecino, de todo lo que tenía, yo me paré en la azotea y escuché una voz no que inventada, que susurró, no, me habló. Me dijo, tírate de aquí arriba, que ya tu tiempo se acabó. Y después que me dijo así, como que vio como que yo no quise, me dijo, coge una soga, ve y ahórcate adentro de la casa. Wow. Y me dijo, hermano, la soga se te puede romper cuando tú te vayas a ahorcar. Coge la pistola de fulano que está en lugar y ve, date un tiro. Oiga, y después me dijo, hermano, porque te pueden agarrar y no deja que tú la cojas cuando tú vayas. Y me dijo, ¿tú ves el puente Duarte? Nosotros vivíamos al subir del puente Duarte en Santo Domingo, María Auxiliadora. Y cuando me dijo, ¿tú ves el puente? Ve, tírate de allá, que de allá tú no te vas a quedar vivo, porque el tiempo se te acabó. Y ya yo dije, bueno, sí, me voy a tirar del puente. Mis hermanos no lo saben. Esto tal vez si ven esta entrevista ellos lo van a saber ahora. Yo nunca le hubiese hablado de eso. Pero era porque los espíritus te estaban conllevando a eso. Yo sentía que era el mismo maligno que me estaba hablando, no un espíritu en sí. Yo sabía quién me estaba hablando. Okay. Porque habían ciertos patos que le daban cierta legalidad de él poderme hablar. Ok. Usted tenía tantos patos que ya... Y él tenía legalidad de hablarme aunque yo no quisiera oírlo. Wow. Y recuerdo que me dijo, vete al puente y tírate, pero no te tires desde la calle. Súbete arriba donde están los colgantes allá y ahí tírate para que no sufra. Y yo recuerdo que yo escuché una voz, aleluya. Yo escuché una voz que el hombre debe buscar escuchar, que me dijo, la vida que tú tienes no es tuya. Yo fui que te la di. Gloria y lo que no es tuyo, tú no puedes quitártelo. Gloria a Dios. Y cuando yo oí esa voz que me habló, yo no tuve que preguntarle, ¿eres tú, Señor? ¿O qué hago? No. Yo empecé a caminar para una iglesia.
Y eran ya las 5:50 cuando esta administración estaba en mi mente. Y yo me acordé que la iglesia la abrían a las 6 de la tarde. Es por esto la importancia de abrir la iglesia a las 6 de la tarde. Y recuerdo que a las 5:50 yo tenía un reloj Casio de unos viejos que habían antes. Yo empecé a ver los minutos y dije yo, bueno, como mi tiempo se acabó en esta tierra, y dice la Biblia que el que confiesa a Jesucristo como único y suficiente Salvador será salvo. Yo lo sabía estando en el ocultismo. Y empecé a caminar lentamente para esa iglesia. Lentamente, lentamente. Hasta que llegaran 2 o 3 minutos antes de las 6. Esa iglesia estaba como a 3 casas de donde nosotros vivíamos. Y recuerdo que pensé en mi mente, pero no puedo dejar un minuto como hacen las películas, que cuando va a explotar una bomba ya en el último segundo que entran. No. Yo a las 5:57 estaba frente a la iglesia. Y empecé a caminar. Cuando faltaban 2 minutos, yo dije, antes que llegue el 1, no vaya a ser que mi reloj esté atrasado. Yo voy a entrar a confesar a Jesucristo. Y recuerdo, hermano Michael, que cuando entré a la iglesia, yo no entré caminando. Yo di un salto desde afuera, como cuando uno va a saltar un charco de agua, hacia la iglesia, para que en caso de que después no quiera, no haya como devolverme. Wow. Yo di un salto y caí dentro de la iglesia. Y cuando yo caí dentro de la iglesia, fue como que me pararon una turbina de viento. Sopló un viento del altar fuerte. Y yo caí en tierra ahí mismo. Y yo sentía cómo ese viento sacaba cuerpo extraño de mí. Wow. Ahí no estaba el pastor reprendiendo. Ahí no estaba el diácono reprendiendo, ni la hermana que reprendía, ahí se estaba orando de rodillas. Gloria a Dios. No tuvieron que abrir la boca para reprender los espíritus inmundos que me estaban atacando. Y cuando yo me paré de ahí, fue como que me inyectaron adrenalina. Me sentí nuevo, me sentí con vida, me sentí con gozo, me sentí que valía. Gloria a Dios. El Espíritu Santo me dio un abrazo, yo no lo entendí en ese momento. Bienvenido. Y desde ese momento Dios empezó a tratar grandes misterios que tal vez estaremos hablando de ello más adelante, hermano Mike. Gracias a Dios. Quisiéramos cortar aquí esta entrevista porque está un poco larga, pero vamos a seguir dándole diferentes capítulos a continuación con nuestro hermano evangelista Gerson Sánchez, un hombre que Dios lo sacó con un testimonio impactante del ocultismo, donde se practicaban cosas que eran fuera del agrado de Dios y muy profundas. Le habla a nuestro hermano evangelista Michael Miguel. Ya ustedes saben, estaremos subiendo más contenido, aleluya, de nuestro hermano Gerson Sánchez. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz de Dios sea con vosotros. Amén.